Hola chicos, buenas tardes. Este es para la clase de metodología y el tema de hoy es tipos de hipótesis. Aquí vamos a revisar 4 principales tipos de hipótesis. La primera es la descriptiva, que es aquella en la que intervienen varios datos que surgen directamente del fenómeno que nosotros vamos a observar y se obtienen a través de métodos como las encuestas. Se usan en la investigación a través de datos cuantitativos, datos medibles. Buscan describir un fenómeno o hecho, son medibles y sus resultados se pueden controlar. Entonces, aquí por ejemplo en las hipótesis descriptivas podemos indicar, por ejemplo, el índice de pobreza en nuestro país o índice de pobreza en el sureste, en el norte, en el sur, etcétera. Y también cualquier tipo de dato que tenga como método o que utilice como método el cuantitativo. Todo lo que podemos nosotros utilizar como en gráficas se va a utilizar en el tipo de hipótesis descriptiva. También el índice de población, el índice de natalidad, el índice de mortalidad, datos que sean medibles totalmente. A eso se refiere la hipótesis descriptiva. Otro tipo de hipótesis sería la correlacional. Es la que analiza un fenómeno o hecho en el que los elementos se constituyen que se constituyen en conjunto, son interdependientes. Si alguno de ellos se llega a modificar, pues afecta directamente a los demás elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en otra clase yo les explicaba a ustedes el concepto de totalidad de Carlos Marx. En este concepto de totalidad yo les explicaba, ¿verdad? Hicimos como si formáramos una casa, hablamos de la infraestructura y la superestructura, y entonces la infraestructura, como todos sabemos, pues es la estructura económica de todo lugar, ¿no? De un país, de una nación, de un estado, etcétera, etcétera, etcétera. Si modificamos nosotros o movemos del lugar la infraestructura, que es la base económica, y la colocamos en la parte superior, donde es la ideológica o donde va la jurídico-política, pues va a ocasionar un caos. Yo les explicaba en clase que es como, supongamos, una casa. Si movemos lo que es la sala, el recibidor, la cocina, todo lo que se encuentra por lo general en la planta baja y lo llevamos a una de las recámaras, pues va a ser un caos total. Y si colocamos una de las recámaras en la parte inferior, pues va a resultar un caos, porque entonces nuestros invitados o la familia que nos vaya a visitar van a tener que pasar por la recámara. Y entonces, para preparar comida, desayuno, cena, etcétera, etcétera, pues tendríamos que subir a la cocina, que va a estar en la parte superior, bajar, atravesar por la recámara, y la sala pues va a estar en la parte superior y va a ser un caos en esa casa. Sin embargo, cuando nosotros colocamos o cambiamos una recámara hacia otra recámara en el mismo piso, no se modifica. En este caso no entraría la hipótesis correlacional, pero si alguno de los elementos se llega a modificar, entonces la hipótesis va a ser correlacional. Algún elemento que sea completamente indispensable, ¿no? La correlacional pues se conforma por un conjunto de elementos que todos son indispensables. No podemos tener la fórmula del agua si no tenemos el hidrógeno, o si el hidrógeno se llega a modificar, entonces ya cambiaría totalmente nuestra fórmula y ya no sería agua. O si el oxígeno, o si los componentes que integran un átomo, etcétera, 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 algo que es indispensable, si nosotros lo modificamos, entonces nos estamos refiriendo a una hipótesis correlacional. ¿Sí? Ejemplo de este tipo puede ser, dice, si hay mayor preparación profesional en Tierra Blanca, Veracruz, es conveniente promover la instalación de industrias
dedicadas a la reparación y mantenimiento de carros de ferrocarril. ¿A qué se dedican en este lugar en Tierra Blanca? Pues se dedican a la minería, ¿no? Si nosotros instalamos una industria minera, lo lógico es que tengamos que instalar cerca alguna otra empresa que se dedique al mantenimiento de los tipos de carro que se utilizan en la minería. Si nosotros colocamos un hospital o ponemos un hospital en alguna zona donde la mayoría de la población son adultos mayores, pues vamos a tener que preparar ese hospital con rampas, con todo lo necesario para que los adultos mayores puedan ingresar a ese lugar. Si vamos a estar en un sitio donde la mayoría de la población son niños y jóvenes, tenemos que instalar centros deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sea correlacional, que se relacione con lo existente, ¿sí? Otro tipo de hipótesis es la diferencia entre grupos. Este tipo de hipótesis, su finalidad concreta es que mediante los resultados obtenidos, al comparar dos o más grupos, se compruebe el hecho o fenómeno. Por ejemplo, en diferencia entre grupos es cambiar los usos y costumbres de los otomíes, su vestuario, comida, celebraciones, etcétera, 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 ¿sí? Es como intentar cambiar todas nuestras culturas que son base de nuestro país, ¿no? E integrarlas a la vida social con mayor calidad. Esa sería una hipótesis de diferencia entre grupos. Cuando nosotros pretendemos hacer eso, pues entonces estamos modificando, estamos creando una hipótesis de diferencia entre grupos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los rarámuris, nosotros en lugar de que vistan sus atuendos originales, pues nosotros les pidiéramos que estuvieran de traje de pronto? O a las mujeres que se quitaran esos atuendos de faldas tan amplias y demás, y entonces decirles, vas a vestir de traje sastre, zapatillas, vas a teñirte el cabello de rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hacer una diferencia entre grupos y esa es una hipótesis de ese tipo. Otro tipo diferente de hipótesis o otro tipo que estamos nosotros aquí analizando, pues son las que establecen relaciones de causalidad, de causa. Son las que comprueban un hecho como consecuencia de otro, ¿sí? Por ejemplo, la lluvia ocasiona un derrumbe de grandes edificios o la falta de preparación de los elementos policiales, pues provoca el aumento de la delincuencia. Entonces, es la que establece causas y consecuencias. Y esos son principalmente los 4 tipos de hipótesis que nosotros vamos a analizar. Espero que haya quedado clara la información y ahorita a continuación pues les voy a anexar lo que sería un trabajo de investigación en relación a los diferentes tipos de hipótesis que existen.